Y con acento andaluz entrevistamos a nuestro segundo invitado. Hace unos instantes despedíamos al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno Central, el andaluz, el cordobés Luis Planas. Saludamos a otro andaluz, en este caso jienense, Cristóbal Cano, que es el secretario general de la UPA de Jaén y responsable nacional del aceite en la Unión de Pequeños Agricultores. Señor Cano, buenas noches. Buenas noches, Fernando, ¿qué tal? Y muchísimas gracias por atendernos. Vemos que es la oficina, ¿no?, de la UPA, ¿no?, en Jaén, ¿no? Aprovechando el tiempo en el despacho y, bueno, para estar también un rato con todos vosotros. Nos sentimos obligados cada vez que entrevistamos desde que estalló la pandemia a todos nuestros invitados a preguntarle que cómo se encuentra su familia, cómo se encuentran los compañeros de la organización, los más cercanos. Bueno, afortunadamente bien, mi familia y mi entorno más cercano bien. Es verdad que en la organización a nivel nacional hemos tenido algún caso, pero bueno, felizmente todos los compañeros que han pasado por la enfermedad pues se han recuperado y en general, bueno, pues un balance como todo el mundo, ¿no? Adaptándonos a las circunstancias y esperando volver a la nueva normalidad y afrontar los retos que nos están esperando pues de forma inminente. ¿Cómo está viviendo el campo andaluz, el campo jienense, de manera general? Ahora entramos en detalles. De manera genérica, ¿cómo está viviendo el campo jienense, el campo andaluz, por lo que usted conoce de sus propios compañeros, esta pandemia? Bueno, de forma un poco desigual en función de la provincia o de la campaña o del sector que se trate, ¿no? Si hablamos del campo jienense, empezando por mi provincia, pues bueno, a nivel de las labores agrícolas que estamos realizando en estas semanas, pues las hemos ido realizando con toda normalidad. Terminamos las labores de poda, hemos continuado con los tratamientos fitosanitarios de primavera y el control de las cubiertas vegetales, lo estamos haciendo con normalidad, más allá de las dificultades que todos compartimos cuando hablamos del transporte o los desplazamientos a nuestras explotaciones, ¿verdad? Luego ya en provincias que pueden estar en plena campaña, como pueda ser en Huelva con los frutos rojos o las fresas, o Almería con las hortícolas, pues han tenido mayor dificultad. A nadie se le escapa que cuando estás en plena campaña y te viene una crisis sanitaria con las limitaciones que hemos tenido del movimiento de trabajadores, de bueno, todas estas limitaciones en los desplazamientos y bueno, a nadie se le escapa, insisto, que han tenido dificultades. Pero bueno, subyace ante todo ese mal endémico que tenemos en el sector agroalimentario, ya no solo en Andalucía, sino en España, que es esa crisis estructural de precios en origen, que nos venía afectando desde hace ya muchos años y que especialmente en muchos sectores se ha visto acrecentada incluso en esta crisis sanitaria y que ha hecho que campañas o producciones incluso de fresas se hayan quedado sin recoger porque no ha tenido precio. En la hortícola también hay esa grave crisis, incluso en las primeras campañas de melón o sandía en Almería hemos visto que también han pasado por dificultades de precios, sin olvidar evidentemente cuando hablamos de un sector tan importante como el olivar en Andalucía, que la crisis de precios que tenemos en origen no ha hecho más que continuar, incluso agravarse en estas semanas de pandemia. El campo era un león dormido que despertó justo antes del COVID-19. Estaban ustedes en la calle, y además con un calendario de movilizaciones muy potente, contra los bajos precios de los productos, también, por cierto, del aceite. ¿Volverán a la lucha? Efectivamente, claro que vamos a volver. De hecho, esto es un paréntesis. Teníamos anunciada para días previos a que se declarara el estado de alarma una concentración en el puerto de Algeciras y otra en el puerto de Motril para el 19 de marzo. Evidentemente, por responsabilidad y atendiendo a las recomendaciones, lo pospusimos, pero ese calendario que arrancamos en el mes de enero, que tiene por nombre Agricultores al Límite, me gustaría recordar que lo iniciamos en Andalucía y especialmente en el sector del olivar y el aceite de oliva, allá por el mes de mayo de 2019, con la primera concentración en Jaén Capital, una posterior gran manifestación que inundamos las calles de Sevilla en el mes de julio del pasado año y finalizamos en Madrid en octubre también de 2019 con una movilización de olivareros de todos los territorios de nuestro país. Evidentemente, como te decía antes, esta crisis estructural de bajos precios en origen que afecta prácticamente por igual a toda la agricultura y la ganadería de nuestro país desembocó en esa unidad de acción por parte de las organizaciones agrarias de poner en marcha un calendario reivindicativo por todo el territorio de forma estructural y para todos los sectores que, bueno, por las circunstancias que estamos viviendo hemos dejado aparcados. Pero hemos dejado aparcados los tractores y no hemos dudado los agricultores y ganaderos de nuestra región de Andalucía de continuar con ellos ayudando y arrimando el hombro en esta crisis, ayudando en la desinfección de nuestros pueblos y seguimos produciendo alimentos en cantidad
asegurando la soberanía alimentaria. Yo lo he comentado en varias entrevistas. Hagamos una reflexión y pensemos qué hubiera sido de nuestro país si hubiésemos afrontado esta crisis sanitaria con un sector agroalimentario desmantelado, que hubiésemos dependido de la alimentación de lo que viniese de terceros países. Yo he notado, corríjame si me equivoco, antes de la pandemia, que había un porcentaje creciente de la sociedad que apoyaba sus movilizaciones, que contaban con el apoyo de un gran porcentaje de la sociedad. Ahora, con la pandemia, ¿usted cree que tienen incluso más apoyo porque los considera la sociedad, la población española, la población andaluza, esenciales de todo punto de ley? Yo creo que ha quedado más que demostrado que cuando hablamos de que la agricultura y la ganadería somos un sector esencial de nuestro país, bueno, pues ahí está la prueba, ¿no? Quizás generaciones más jóvenes no tenían tan claro la importancia que tiene la agricultura y la ganadería para nuestro día a día. Porque los alimentos no se crían en las grandes superficies o en los supermercados. Detrás hay el esfuerzo de agricultores y ganaderos, de miles de agricultores y ganaderos de explotaciones agrarias fundamentalmente familiares en nuestra región, en Andalucía, que son las que hemos continuado en estas semanas, en primera línea, continuando con esa producción de alimentos y que en ningún momento han faltado en nuestro supermercado o en las tiendas de la gran distribución. Y eso creo que nos va a reforzar de cara a, una vez salgamos de lo grave de la crisis sanitaria, habrá que repensar qué modelo social y qué modelo económico queremos. Y en ese modelo económico creo que la agricultura y la ganadería debe de ser especialmente protegida, porque estamos hablando de necesidades básicas que nos sirven para cubrir nada más y nada menos que nuestra alimentación. Y no podemos jugar con la dependencia de fuera de nuestras fronteras para asegurar esa soberanía alimentaria que no la tenemos escriturada, que no la tenemos segura. Si no hay detrás una agricultura y una ganadería sostenible, además de medioambientalmente y socialmente, económicamente. Que tengamos unas retribuciones justas por nuestras producciones, que es la base de ese calendario de movilizaciones que veníamos reivindicando y que creo que el aval de nuestro trabajo y el reconocimiento de la sociedad se van a incorporar y van a reforzar ese mensaje. Estamos entrevistando a Cristóbal Cano, que es el líder de la UPA en la provincia de Jaén, pero a su vez, a la sazón, es el responsable nacional del aceite en la Organización de Pequeños Agricultores. Y le pregunto precisamente por el aceite. ¿El aceite de oliva ha dejado de ser el oro líquido? ¿Y por qué? Bueno, el aceite de oliva por sí mismo es el oro líquido. Creo que está plenamente demostrado. Hay muchísimos estudios científicos que avalan esa terminología. Efectivamente, un oro líquido... Le hablaba desde el punto de vista económico, de rentabilidad, ¿no? Efectivamente. Pero primero vamos a clarificar de dónde viene eso. Es porque realmente es la grasa vegetal más sana y saludable que producimos y que conocemos en este planeta. A partir de ahí, esa terminología debe de trasladarse también a que haya una retribución justa para todos los que intervenimos en que haya ese aceite de oliva disponible para los consumidores. Y en esa cadena alimentaria que se inicia en los agricultores y que finaliza en la distribución, pues hay diferentes eslabones. Y hasta ahora llevamos varios años de crisis de precios en origen porque la especulación, las malas prácticas comerciales, el abuso a los que estamos siendo sometidos los agricultores hacen que no se juegue limpio, que no haya un reconocimiento al papel fundamental de los olivareros. Y eso tiene que corregirse. Venimos demandando la implicación de todas las administraciones, desde Europa, Gobierno central y Gobierno regional. Y también nosotros como sector continuar con nuestros deberes. La suma de todo tiene que dar un justo reconocimiento a los olivareros, porque, y esto sí me gustaría también subrayarlo, no es todo el olivar el que está en peligro. El peligro lo tiene el olivar tradicional. Hay otras formas de cultivo a las que le salen las cuentas, pero son minoritarias. El olivar fundamental, el tradicional, el que no ha traído hasta aquí, el que ha hecho y hace que seamos los líderes mundiales en producción de aceite de oliva, es el que está en peligro. Y hay herramientas más que suficientes y además razones de mercado para que eso ocurra, para que tengamos una retribución justa. ¿Y usted cree, señor Cano, que hay una voluntad decidida de todas las administraciones públicas de Bruselas, de Madrid, de Sevilla, por luchar contra el fraude en el aceite, sobre todo el aceite del olivar tradicional, del olivar en pendiente, en fin, del que más cuesta sacar adelante? Tiene que haberlo, porque no pueden dar la espalda a una realidad que en Andalucía estamos hablando que son más de 300 pueblos los que viven directamente del olivar, que hay 200.000 olivareros y olivareras en nuestra región, que generamos
bueno, pues la mayor parte del aceite de oliva a nivel mundial, y que es que además ese olivar tradicional que genera ese aceite que estamos hablando de máxima calidad, además genera bienes públicos que hay que proteger y poner en valor. Estamos hablando del freno a la desertificación, del freno al cambio climático por su papel activo en la fijación de CO2 y de otros gases de efecto invernadero, de aumento de la biodiversidad. Ese escudo natural que forma el olivar al sur de Europa tiene que verse recompensado, porque allí donde acaba el último olivo en nuestra región empieza el desierto y el límite está muy claro. Está muy nítido en la parte oriental de Andalucía y eso hay que ponerlo en valor. Existen herramientas porque además tenemos cercanas campañas en las cuales el aceite de oliva ha estado por encima de los costes de producción en ese olivar tradicional, por encima de esos 2,70 euros, y no se ha caído para nada el consumo a nivel mundial. El mercado responde a precios justos. Lo que no puede ser es que haya quien se está haciendo de oro, pero a expensas y a costa de la espalda de los agricultores. Y para eso las administraciones deben de poner coto, deben de legislar. Y no lo dice la UPA, no lo dice la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos. Lo ha dicho hace pocos días el presidente francés, Emmanuel Macron, que es poco sospechoso de querer una economía comunista o bolivariana, y ha dicho que el sector agroalimentario hay que sacarlo del libre comercio, de las leyes del libre comercio, porque no funcionan, porque no responden a la realidad. Si hablamos de ley de oferta y la demanda, tenemos en este año una campaña inferior a la anterior. Tenemos un consumo mundial que está creciendo. Las cifras de comercialización de aceite de oliva mejoran mes a mes. Podemos estar probablemente en la segunda campaña récord en comercialización de aceite de oliva. Vale, aumenta la comercialización, señor Cano, pero ¿mejora la productividad, mejora la rentabilidad del producto con la reforma de la cadena alimentaria que el Gobierno sacó adelante, dio luz verde meses atrás? Evidentemente no. Tenemos unos precios absolutamente de ruina en el aceite de oliva a día de hoy. Superan por poco los 2 euros y nos cuesta producirlo 2,70. Estamos perdiendo dinero. Estamos perdiendo a nivel nacional más de 1.100 millones de euros en esta campaña por esos precios de ruina. Es que cuando estamos hablando de la importancia que tiene el olivar, estamos hablando de muchos millones de euros, de muchos aspectos relacionados con la economía de nuestra región, de nuestros pueblos, y eso no se puede desproteger. Evidentemente, esa reforma legislativa de la ley de la cadena alimentaria es una buena herramienta. Hemos luchado mucho para que se consiga. Recordemos que esa ley se puso en vigor a partir del año 2013 y si nos ha llevado a este escenario es porque no servía. Y así veníamos denunciándolo desde nuestra organización, que era una ley que teníamos que modificar, que teníamos que cambiar. Se ha cambiado, llevamos apenas 2 meses de esa modificación. No vemos todavía efectos en los precios, pero sí nos consta que se están desarrollando, perfilando los últimos detalles de esa modificación legislativa. La semana pasada precisamente acabó el periodo de alegaciones o de exposición pública y nuestra organización hizo varias, entre ellas que se tenga en cuenta el valor de la mano de obra familiar de una forma expresa en esos costes de producción, y también como organización nos vamos a implicar en que esa ley se cumpla. Lo venimos haciendo desde el año 2013 poniendo denuncias a la gran distribución y ahí están las hemerotecas. La UPA ha puesto muchas denuncias por venta a pérdida. Ahora con esta modificación se nos da la posibilidad de poner denuncias mucho más cercanas a nuestro lugar en la cadena alimentaria, al eslabón inmediatamente posterior a quien nos compra el aceite, a las cooperativas y almazaras. Y ahí vamos a estar. De hecho, hemos mandado una comunicación a todos los agentes comercializadores de aceite de oliva desde la organización, advirtiéndoles de que la ley está en vigor, de que la ley hay que cumplirla y que esa ley tiene que servir para revertir esta situación de bajos precios en origen. Ojalá sea así, señor Cano. Me gustaría que la última intervención en esta entrevista la dirigiera usted a todos los andaluces, las andaluzas que le ven, pero especialmente a los pequeños agricultores que pertenezcan a su organización y otros que evidentemente no sean de su organización, sino de otra, en definitiva, al mundo rural, al campo andaluz. ¿Qué último mensaje de gratitud, de esperanza, de lucha lanzaría usted? Bueno, yo creo que dirigiéndonos a la agricultura familiar, a los pequeños agricultores de nuestra región, nos estamos dirigiendo a la inmensa mayoría de lo que componemos el sector primario. Esa mayoría que somos las explotaciones familiares, la agricultura que está pegada al territorio, que está en nuestros pueblos, que formamos parte del paisaje, tenemos que velar por ella. Porque yo estoy convencido que la agricultura tiene gran futuro. No en vano tenemos que seguir comiendo como mínimo 3 veces al día. Pero ¿qué modelo de agricultura y ganadería queremos?
¿Queremos un modelo basado en grandes explotaciones con titulares que vengan fuera del sector y que solamente atiendan a criterios exclusivamente de índole económica? ¿O queremos una agricultura sostenible? No solo desde el punto de vista económico, que es fundamental, y para eso estamos trabajando, para que se retribuya justamente a todos los agricultores y ganaderos, pero también una agricultura sostenible, una agricultura que mejore, vele y cuide por el medio ambiente, y una agricultura también sostenible desde el punto de vista social, que cree esa estructura, ese armazón social que tenemos en los pueblos de Andalucía, que hace que con una agricultura fuerte, con una retribución justa, podamos seguir funcionando, podamos seguir viviendo, que fantasmas como la despoblación no se instauren en nuestra región, porque hemos demostrado que tenemos buenas mimbres, tenemos además unos pueblos vertebrados con infraestructuras buenas, con lo cual, dando un soporte y un apoyo a esa agricultura, estoy convencido que tenemos futuro. Ahí vamos a estar y después de este paréntesis volveremos de nuevo a las calles para reivindicar lo que es justo, lo que es nuestro y por lo que hemos luchado nosotros y las generaciones que nos precedieron, y tenemos que dejarlo en buena disposición para nuestros hijos e hijas. Cristóbal Cano, secretario general de la UPA en Jaén y responsable nacional, como decíamos, del sector del aceite en la Unión de Pequeños Agricultores en España. Muchísimas gracias por atender esta llamada de 7TV Andalucía. Muchísimas gracias por su tiempo. Buenas noches, mucha suerte y cuídese mucho. Igualmente, muchas gracias a vosotros. Un saludo a todos los que nos están viendo y seguiremos en la lucha porque es lícito, justo y estamos convencidos de ello. Muchas gracias. Pues con el acento andaluz, el acento jienense de Cristóbal Cano, ponemos el punto y final a este acento andaluz en el día de hoy. Volveremos mañana.